Bien, chicos, hoy voy a dar una clase más o menos cortita. Estoy un poco con problemas de mi garganta. Bueno, a lo que tenemos que pasar ahora es un tema que lo voy a dar más o menos rápido porque no pienso complicarles la vida con este tema, pero tenemos que verlo porque es parte de lo que yo he pensado que habría que ver. Claro que este tema nos podría llevar un semestre, un año, 2 años, pero lo veremos aunque sea sumariamente, rápidamente, que es el tema del posmodernismo y la posmodernidad. Se suele aclarar que la posmodernidad hay que entenderla como una etapa que según algunos filósofos habría que tomar en cuenta a partir más o menos de determinada época y la crítica a la modernidad. Es decir, tomamos algo que llamamos modernidad, hacemos una crítica a esa modernidad y al hacer la crítica nos ubicamos en algo que podría llamarse postmodernidad. Otra cosa sería el posmodernismo. El posmodernismo sería la expresión literaria, artística de esa posmodernidad. Ahora bien, lo veremos así. Y entenderemos algunas cosas rápidas. ¿Qué entendemos por modernidad? La modernidad se le puede aplicar esto a la época que empezó en el Renacimiento y se hizo más fuerte cada vez, que era un salirse de la Edad Media. Si ustedes recuerdan las clásicas divisiones de la historia europea, pero que se han mantenido durante mucho tiempo, historia antigua, ¿no es cierto? Edad antigua, media, moderna, contemporánea. Eh, la historia antigua la tenemos para todo lo que es Egipto, Grecia, Roma, etc. La Edad Media la tenemos especialmente para esos 10 siglos que implicaron la Iglesia Católica formando a Europa. La formación de Europa, según muchos historiadores, se debe al esfuerzo de la Iglesia y de los reyes de aquel entonces por formar, aunque sea con diversos países, algo que tuviera una unidad diferente, más allá del Imperio Romano. Entonces se fue formando lo que generalmente se llama Europa, y sobre esto habría que tener cuidado. Eh, algunas personas ya han aclarado este punto. Para nosotros existe Europa, para los europeos no existe Europa. Tuvieron que tardar mucho para hacer el mercado común europeo y después lo que ahora existe como la unidad europea, bla, bla, bla. Pero los europeos durante mucho tiempo no se sentían europeos. Eso lo aclaró Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino, que él conocía muy bien Europa, y decía, para nosotros existe Europa, pero para ellos no existe Europa. Existe Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Es decir, cada uno de ellos piensa como nación, no piensan como Europa. Porque si hubieran pensado como Europa, no hubieran tenido esas tremendas dos guerras mundiales, que eran guerras europeas que se transformaron en mundiales. Entonces, recién ahora, con el mercado común que después derivó en lo que es ahora la comunidad europea, recién ahora, mitad del siglo XX en adelante, eh, se sienten o tratan de sentirse europeos, justamente para no tener más guerras. Eh, pero bueno, Europa se forma a partir de la llamada Edad Media, ¿sí? Una vez que cae Roma y poco a poco la Iglesia Católica comienza a tener un margen más grande de acción, algunos reyes tratan de mostrar todo lo que podía hacer a través de batallas, una unidad de lo que eran antiguamente las antiguas poblaciones, especialmente las poblaciones nórdicas. Había que armar todo ese proceso de lo que es la formación de Inglaterra, de Alemania, de Francia, especialmente Francia y Alemania al principio como centro de acción, y poco a poco ir este, tomando todo. Imagínense
cuando Rusia entra a formar parte de Europa. O sea, Rusia no tenía ni existencia en aquella época, en la Edad Media. Entonces, es una formación compleja a nivel político y geográfico, la existencia de Europa. Pero digamos que toda la Edad Media sirvió para eso, para la existencia de Europa. Y entonces ya en lo que llamamos Edad Moderna, ahí comienza otra etapa, una etapa de eh, una mayor concentración o un mayor descubrimiento de cuestiones científicas, políticas, literarias, estéticas. Hay un cambio. A ese cambio se le suele llamar el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? La palabra, estrictamente hablando, implica lo siguiente. Existía, a finales de la Edad Media, existía lo que se llamaba el cristianismo de Oriente y el de Occidente. El cristianismo de Oriente estaba aproximadamente en lo que es Grecia ahora, entre Grecia y Turquía, y el cristianismo de Occidente estaba en Roma. No existía un papa todavía, sí, existía el obispo de Roma y el obispo griego. Eran dos formas de cristianismo, tenían sus diferencias, pero cuando los turcos invaden eh, Constantinopla, que es una parte de esa zona donde estaba Grecia y Turquía, el, no había papa, les he dicho, ¿no? No había papa. El obispo de Grecia le pide al obispo de Roma que le mande ayuda. Y el obispo de Roma no le manda ayuda. Entonces cae todo el que podría decirse el imperio cristiano de Oriente cae y los turcos toman todo aquello. Y queda así, bien incólume, bien parado, el cristianismo de Occidente, Roma. Les repito que en aquel entonces se hablaba del obispo de Roma, no existía la figura de papa. Eso va a ser después. Eh, Ustedes recordarán o habrán visto alguna vez que al papa se le suele llamar el obispo de Roma, porque sigue siendo el obispo de Roma. Esa es su función principal, ser el obispo de Roma, pero además el papa de toda la iglesia. Todo esto es una cuestión posterior. Entonces, en esa época, muchos eh, cristianos que eran escritores o que eran estudiosos en Grecia o en Turquía, escaparon hacia Roma. Y al escapar, llevaron con ellos muchos escritos griegos que ellos manejaban. Y habían escritos griegos que en Roma no se conocían. En Roma existía el humanismo, que era la idea de aplicarse a estudiar los manuscritos antiguos, a copiarlos. Entonces existía esta cuestión como el humanismo antiguo. Pero después se dejó aquello. Pero cuando llegaron estas personas de Grecia, con documentos que ellos no conocían, de pronto habían nuevos textos de Platón, de Aristóteles, que no habían sido conocidos, con nuevos textos de poetas, escritores griegos. Y fue una alegría para todos. Caramba, nuevos textos griegos y latinos. Entonces comenzó otra vez el entusiasmo por estudiar, por escribir, y a eso se le llamó el Renacimiento. O sea, renació el interés por los textos antiguos. ¿Sí? Por eso es Renacimiento. ¿Por qué es humanismo? Porque humanistas se llamaban a los que se dedicaban a estudiar estas cuestiones que se llamaban humanidades. ¿Por qué se llamaban humanidades? Porque es algo bien humano estudiar la producción de otros seres humanos. ¿Sí? No están estudiando plantas, no están estudiando animales, están estudiando lo que el ser humano ha hecho, la literatura, la filosofía, el arte. Entonces a eso se le llamaba humanidades. No se olviden que nosotros estamos en una facultad que se llama Facultad de Humanidades. Conviene tener presente eso. Habría que ver por qué se le puso ese nombre. Yo no estoy de acuerdo con que se siga llamando Facultad de Humanidades y tenga la carrera de deportes. Habría que ver si los deportes hoy en día
pueden ser considerados humanidades. Habría que charlar sobre eso. Pero bueno, humanidades. Entonces, vuelven otra vez los humanistas. Vuelve otra vez, se pone de moda, digamos, otra vez el humanismo. Entonces ahí, a esa etapa se le llama humanismo. Humanismo o renacimiento. Renacimiento porque renacen toda esta investigación, este entusiasmo, o humanismo porque eran humanistas los que se dedicaban a esos estudios que se llamaban humanísticos. Esto sucede aproximadamente a principios del siglo XVII, por ahí, ¿no es cierto? 1600 y tantos. Terminada la Edad Media, se pasa a esa etapa intermedia que se llama Renacimiento, Humanismo, y después, según los historiadores, llegaría a la Edad Moderna. Esta clasificación lo hicieron los franceses después de la Revolución Francesa, después de la Revolución de 1789. Los franceses, los historiadores franceses, hacen toda esta clasificación de la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Entonces, bueno, ellos ponen el nombre de humanismo, renacimiento, los ponen ellos esos nombres. Está bien, vamos a respetar esos nombres. Ahora, el renacimiento ellos piensan que es una etapa intermedia, pero hasta ahora que yo sepa, nunca se han puesto de acuerdo en cuánto dura esa etapa intermedia. ¿A quiénes ponemos ella y a quiénes no? ¿No es cierto? Por ejemplo, a ver, aquí nosotros tenemos a grandes personajes como Tomás Moro. ¿Sí? Tomás Moro hizo un librito que se llama La Utopía, que hasta hoy se lo lee, porque es el primer libro donde se habla de una ciudad ideal, donde el rey es justo, donde las leyes son justas, donde la gente vive bien, bla, bla, bla. Le llama utopía, le podría haber llamado atopía, pero sonaba feo. Utopía, topos significa lugar. Entonces, se habla de un bello lugar que no existe en ninguna parte, un lugar que no tiene lugar, no hay espacio para eso, topos. Topos significa lugar en griego. ¿Sí? Entonces, utopía es el no lugar, el no lugar, el lugar no existente, digamos, ¿no es cierto? Acuérdense, creo que ustedes deben haber estudiado en filosofía, filosofía griega, Platón, el topos uranos, el lugar celeste, topos, lugar, ¿sí? O espacio. La topología, que es una ciencia, la ciencia de los espacios. Entonces, aquí con Tomás Moro, que en realidad habría que decirle Thomas More, porque era inglés, estamos hablando de Inglaterra. Tomás Moro se enfrenta con el rey. El rey Enrique VIII de Inglaterra quería divorciarse. Ya se había separado de una mujer, o la mató, y con esta mujer tampoco tenía hijos. Entonces quería separarse y quería que la iglesia le diera el divorcio. Tomás Moro le dice, no hay divorcio en la iglesia. La iglesia no permite el divorcio. Entonces el rey le dice, bueno, tú que eres cardenal acá en Inglaterra, de la iglesia, tú dame el permiso. No puedo, dice, yo soy cardenal, no soy el papa, solamente da permiso para esto. Bueno, dice el rey, hagamos una cosa. Yo te hago más que cardenal, te hago papa. Hagamos una nueva religión. No, dicen, no puedo. Dice, pero tú me tienes que obedecer a mí, que soy el rey. Tomás Moro le dice, no, yo le obedezco al papa. Antes que inglés, obedeciéndote a ti, yo soy sacerdote y le obedezco al papa. Entonces, por obediencia al papa, yo no te puedo dar el divorcio. Se enoja y al final le dice, yo te voy a matar y lo mata, lo decapitan a Tomás Moro. Pero antes de la decapitación de Tomás Moro logra publicar algunos pocos escritos y uno de ellos es La Utopía. He escrito La Utopía junto con otros, La Ciudad del Sol de Campanella y otros escritos. Son, podríamos decir,
una de las primeras vertientes un poco revolucionarias de Europa. Pensar que podría haber un gobierno mejor en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Qué significa? Significa decir, el gobierno que estamos soportando es malo por esto y esto y esto y esto. No lo criticas al gobierno como malo, sino que dices, qué bueno sería que hubiera un mundo donde las cosas fueran así, 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 así. Es una crítica inversa, ¿no es cierto? No estoy diciendo que Inglaterra es malo, pero qué lindo sería un lugar donde hubiera más justicia, más esto, más esto. Entonces, por eso ese librito es interesante. Junto con eso, junto con eso, aparece una cosa importantísima. Copérnico, Copérnico se da cuenta a través de estudios, Copérnico se da cuenta que el Sol no da vueltas alrededor nuestro, somos nosotros los que estamos alrededor del Sol. La Tierra gira sobre sí misma y da vueltas alrededor del Sol, no es al revés. Y lo hace a través de observaciones. A lo largo de mucho tiempo, hace miles de observaciones. Y saca después una deriva matemática de todas esas observaciones que hace. Y no tenía telescopio, además. Que digamos cuando posteriormente viene Galileo Galilei y otros ya tienen telescopio, ya se usa telescopio. Pero Copérnico no tenía nada. A ojo nomás y con algunas maderitas iba chequeando cada noche, iba chequeando el movimiento de las estrellas. Y saca entonces un libro, justo antes de morirse, que se llama La revolución de las esferas celestes. Escuchen esto, la revolución de las esferas celestes. Esa palabra revolución, ¿qué implica? Una vuelta, eso es una revolución. La revolución de las esferas celestes. La palabra revolución, por lo tanto, aparece en la astronomía, no aparece en la política. Con el tiempo van a decir, en la política hemos hecho un gran movimiento. ¿Sí? Esa palabra va a empezar un poco antes de la Revolución Francesa. Pero la palabra revolución es una palabra astronómica, no es una palabra política originalmente. Eh, bueno, aquí Copérnico se podría haber enfrentado a la iglesia, pero por suerte murió antes, y su libro empezó a ser conocido por todos lados. Eh, Eso también es otra cuestión revolucionaria, una cuestión de cambio muy, muy importante. Por otra parte, es la época de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, a todos los grandes pintores de la época, que quieren salirse un poco del molde eclesiástico de la Edad Media y empiezan a pintar, especialmente, hay toda una historia de esto, ¿no? Pero especialmente con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, con la idea de la perspectiva. Antes no se pintaba con perspectiva, se pintaba todo de manera lineal. Entonces, si Jesucristo era más importante que sus discípulos, se lo pintaba más grande, porque era más importante, aunque estuvieran al lado. Entonces, la idea de la perspectiva empieza justamente acá en el Renacimiento. ¿Qué es la perspectiva? Pintar tal como ves las cosas. Si una persona está lejos, va a parecer pequeña. Si una persona está cerca, va a parecer más grande. Pero no es que sea pequeño o que sea grande, sino que si tú pintas bien el cuadro, vas a ver que aquella persona está lejos y esta está más cerca. Aquel árbol está más lejos, este está más cerca. Entonces, esta, este descubrimiento y esta realización de la perspectiva, para mucha gente significó una revolución, fue algo hermoso. Fue como siglos después apareció la fotografía. Pero para la gente, un pintor que pintaba muy bien y que además le daba perspectiva a su pintura, era algo hermoso para la época. Decían, pucha, es como si estuviéramos ahí, como si estuviéramos con Cristo ahí. Eso fue muy, muy importante. Eh,
Es decir, hubieron algunos asuntos matemáticos también en esto. No se olviden que Leonardo da Vinci, además de pintor, fue un ingeniero, un inventor, ¿no es cierto? Inventó muchísimas cosas que lamentablemente no se pudieron producir en su época, recién en el siglo XX se han producido, pero él inventó las primeras ideas de un avión, de un submarino, de un buzo, la- las primeras ideas de un submarino con torpedos. Todo esto lo creó él y recién en el siglo XX se pudo implementar todo esto. Eh, un genio, ¿sí? Y aparte él también hacía estructuras de castillos, de fortalezas. Se sabe que Leonardo da Vinci una vez le escribe una carta a un gran señor para que lo proteja, porque en aquel entonces, si no tenías un señor que te protegía y tú querías dedicarte a hacer una cuestión artística o literaria, estabas listo porque esas cosas no tenían un sustento fácil. Entonces la gente dice, puedo estar a sus órdenes, entonces podían ser diplomáticos, así, a las órdenes de un conde tal o de un marqués tal. Y de paso, esta persona podía escribir o podía hacer pintura o podía hacer escultura. Tenía que tener la protección de alguien. Entonces, en una carta que escribe eh, Leonardo da Vinci a un posible protector, le dice, sé hacer cálculos matemáticos así, sé calcular esto y esto y esto, uh, sé producir cañones y balas y esto, sé cómo calcular edificios y esto, bla, 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 bla. Dice todas las cosas que él puede hacer como ingeniero y como inventor. Y en la última frase de la carta dice, y además sé pintar. La última frase, como si fuera algo, además, digamos. Y hoy en día lo conocemos como uno de los grandes pintores de toda la historia, que no hizo muchas pinturas, por eso está bien, como él decía, además sé pintar. Pero le bastó una de las pinturas, la Gioconda, como para pasar a la posteridad, Leonardo. Bueno, entonces, con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, toda esta gente en arte, eh, con Maquiavelo, que hizo una nueva idea de la política, con Tomás Moro, que también sin querer se metió en la política al escribir esa obrita, eh, con los descubrimientos en la astronomía, ¿no es cierto? La revolución de las esferas celestes de Copérnico. Todo esto revoluciona todo lo que se conocía en la época en Europa. Ojo que durante la Edad Media, la llamada Edad Media, como la Edad Oscura, fue la Edad Oscura de Europa, no fue de todo el mundo. Cuidado con esto, porque últimamente se han, en fin, se han investigado cosas que antes ya eran conocidas. Los árabes desarrollaron muchas cuestiones mientras eh, los católicos habían hundido a Europa en una especie ¿qué les podría decir? De noche teológica, solamente hablaban de Dios. No, los árabes hicieron grandes descubrimientos en matemáticas, el álgebra, geometría, eh, incluso hicieron varias cuestiones de ingeniería, también en música, también en arte, ¿no? eh, en literatura. Los árabes tuvieron un desarrollo hermoso. Justamente durante esa parte de esta etapa que se supone parte de la Edad Media, los árabes que aparecieron en el siglo quinto después de Cristo, cuando empezó Mahoma, el siglo quinto después de Cristo, los árabes tuvieron un desarrollo cultural muy grande, muy interesante. Y nunca se hablaba de eso. Poco a poco Europa llegó a descubrir que los árabes ya habían
hecho bastantes cosas importantes, ya antes que el Renacimiento. Lo mismo los chinos. La imprenta en realidad la descubrieron los chinos. Fíjense, en esa época de la que estamos hablando, eh, hay un cisma en la iglesia, una división, ¿no es cierto? Lutero, un monje alemán, va a Roma, y en Roma, Lutero ve todas las malas cosas que había en Roma, malas cosas que el Papa mismo las propiciaba, no solamente las asumía. Por ejemplo, una familia cristiana decía, nosotros queremos estar seguros que vamos a ir al cielo. Entonces el Papa se los aseguraba. Una bula papal, algo así como un decreto papal. Esa familia ponía una gran cantidad de dinero y el Papa hacía una especie de certificado. Yo, el Papa, digo que la familia tal y tal y tal tiene que ir al cielo porque se ha portado muy bien con la iglesia. Y ese señor con su familia creían con toda fe, con toda inocencia, de que a la muerte de ellos iban a ir al cielo porque el Papa lo decía. El Papa les da un escrito, firma acá el Papa. Yo, el Papa. Como los reyes también ponían yo, el rey. ¿No? El Papa firma. Si el Papa firma, Dios me va a tener en cuenta. Si el Papa dice, esta familia ha cumplido con la iglesia y por lo tanto yo digo que esta familia va al cielo, se supone que cuando mueran cualquiera de ellos de la familia, eh, Dios va a leer esa carta, ese certificado, y ellos van a ir al cielo. ¿Sí? Jesús leerá. Bien. Por supuesto, esto era un crimen para Lutero, porque se le estaba haciendo creer a la gente cosas que no existían. Como también venta, por ejemplo, de pedacitos de madera que eran de la cruz de Cristo, lo cual era una tontería. Nadie sabía dónde diablos estaba la cruz de Cristo, pero ellos decían, no, esta maderita es de la cruz de Cristo. Y como la gente era muy ingenua, muy ignorante en aquel entonces, eh, la gente creía y compraba pedacitos de madera convencidos de que eran de la cruz de Cristo. Y ese pedacito de madera obviamente era milagroso. Tengo acá un pedazo de la madera de la cruz de Cristo. Me lo pongo en el corazón, le pido a Cristo algo, me lo tiene que dar. Puede que haya surtido efectos desde un punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Pero se vendieron tantos pedacitos de madera que la cruz de Cristo debería haber tenido kilómetros, ¿no es cierto? No, era una estafa. Roma en ese entonces era una estafa. Entonces Lutero se enoja con el Papa, vuelve a Alemania y clava en el portón de su iglesia sus protestas. Protesta por esto y esto. Escribe ahí sus protestas. De esa protesta de Lutero va a surgir la iglesia protestante. El Papa podría haber mandado a matar a Lutero y evidentemente parece que lo mandaron a matar, pero Alemania en aquel entonces estaba constituida por varios principados, no había un rey de Alemania, había principados, y los príncipes alemanes estaban cansados de pagarle tributo al Papa. Para no pagarle tributo al Papa, los príncipes alemanes deciden apoyar a Lutero. Entonces Lutero es apoyado contra la iglesia por los príncipes alemanes. Y los príncipes prefieren entonces tener otra iglesia, la iglesia protestante o también luterana, porque estaba basada en Lutero. Ahora, dos cosas interesantes surgen de acá, a partir de Lutero. Una, Lutero dice, los fieles deben aprender a leer la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento. No es posible que van a la iglesia y el sacerdote, sin mirarlos a ellos, de espaldas a la gente, lea la Biblia en latín, además. Nadie sabe.
Entonces, no, la Biblia tiene que ser hecha en alemán, yo la voy a hacer. Él tradujo la Biblia al alemán, por lo menos el Nuevo Testamento lo tradujo al alemán, lo imprimió y lo repartió con sus fieles. ¿Qué significaba esto? Que tenían que enseñarles a leer. Entonces, Lutero dijo, sí, señor, nuestros fieles de nuestra religión, que ya no es la católica, nuestros fieles tienen que aprender a leer y escribir. Deben tener en sus manos un mínimo de sabiduría para ellos elegir. No es posible que ellos no elijan, tienen que saber elegir, tienen que saber de qué trata esto de la religión, tienen que saber qué fue lo que pasó exactamente con Jesús, con sus discípulos. Entonces, aquí está. Yo lo traduzco en alemán, ellos lo leen y ellos deben tener una interpretación además. En un primer momento Lutero permitió la libre interpretación de la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento. Entonces, con esto, albricias, se imparte la lectura. Segunda cosa, albricias, existe la impresión de libros. Gutenberg había perfeccionado la imprenta y Gutenberg, uno de los primeros libros que hace es justamente la Biblia. Entonces, la Biblia es el primer libro hecho en Europa, Gutenberg empieza a desarrollar su imprenta y por otra parte, ahí en Alemania, la gente va a saber leer y escribir. Una revolución fantástica. Pero hay otra revolución que mucha gente no sabe. Hay un protestante, podría haber sido Zwingli o algunos protestantes de Suiza, que parece que uno de ellos le escribe una carta al Papa y en esa carta le dice, tal vez tengamos que hacer algo diferente a la confesión, porque los protestantes no estaban contentos con esto de la confesión. Entre otras cosas porque según ellos el pastor protestante no puede perdonar, solamente Dios puede perdonar. Y dice, no, nos vamos a salir de la Iglesia Católica porque tampoco estamos de acuerdo con que el sacerdote perdone. ¿Quién es él para perdonar? No es nadie. No es nadie. Entonces, ¿cuál es la lógica que tenían por lo menos en un principio? La lógica protestante. Yo te escucho y te aconsejo, pero solamente Dios te perdona. Cuando mueras, allá se verá. Acá no, porque ¿quién soy yo para perdonarte? No soy Dios. Dios no me ha dado el poder de perdonarte. Entonces, eso se consideró, como decía este tipo que le escribió al Papa, dice, tal vez tengamos que emplear un nuevo procedimiento, algo así como una psicología. Chango, esa es una de las primeras veces que aparece esta palabra en la historia de Europa, durante la época protestante, con una carta que le escribían justamente a Lutero. Y un psicología en francés. Ahí aparece la palabra psicología. La palabra psicología no aparece en Grecia aparece la palabra psique, por un lado, logos por otro, pero la palabra psicología no es griega. Se la reconstruye como griega después, en el siglo XVI, XVII, pero es una palabra que aparece por primera vez en los medios de la iglesia protestante. Entonces, fíjense chicos, qué interesante. Hay un pastor protestante que piensa que lo que hay que hacer con los fieles es una psicología. No es cuestión de que ellos puedan decir, yo te desligo de todo lo que has hecho, yo te perdono, te desligo, te bendigo. No, yo te escucho y te doy una orientación. Si hay un perdón de los pecados, eso cuando mueras lo sabrás. Si te encuentras con Dios, Dios ahí verá, o Jesús verá si te pueden perdonar los pecados. Yo no, yo soy un sacerdote, soy un pastor, ni siquiera quieren llamarse sacerdotes, sino un pastor protestante. Y ese pastor, lo que puede hacer con él
es una psicología, es decir, hacer un estudio del alma de la persona para ver cómo la puede ayudar. Así que todas estas cosas aparecen, chicos, con el asunto de Lutero, por eso me estoy demorando un cachito en este tema. Con Lutero aparece entonces la imprenta, la, la Biblia impresa, la necesidad de enseñarles a leer y escribir a las personas comunes, se abren las escuelas, y la psicología como la posibilidad de ayudar a una persona a entenderse ella misma con los problemas que tiene, sin pretender liberarla, sin pretender perdonarla. Eso es un asunto muy, muy alto, ¿no? Muy grueso. Yo no soy Dios, no soy Cristo, soy un pastor. Entonces, como pastor, yo te escucho, te ayudo, pero no te puedo perdonar, eso ya es otra cosa, otra cosa. Entonces, ven, todo esto que les cuento, marcó un cambio total. El resultado de ese cambio va a influenciar en toda Europa y va a producir, entre otras cosas, la Revolución Francesa. Por eso todos estos resultados se consideran que dan lugar a otra época, a la edad moderna. Y todo esto va a ser la modernidad. Ahora bien, ustedes me pueden decir, si hay cosas tan lindas que han surgido en la modernidad, ¿para qué necesitamos una posmodernidad? ¿Acaso no vivimos en la modernidad y vivimos bien? Mm. Sí, claro, con respecto a la Edad Media, con respecto a lo que llamamos la Edad Oscura de Europa, sí, con respecto a esa Edad Media, claro, la Edad Moderna es fabulosa. La Edad Moderna va desde Copérnico hasta Newton, y Newton es el tipo que establece las leyes de cómo funciona el universo. Después de Newton, el único tipo que va a modificar un poco la percepción y la matematización de esas leyes va a ser Einstein. Pero hasta Einstein, que algunos en Europa le dicen Einstein, Einstein, hasta que llegó él, antes, antes, todo fue lo que descubrió Newton. Laplace fue el que hizo el primer esquema de cómo funcionaba el sistema solar. Hubieron grandes genios, ¿no? Otro genio de la época moderna fue Descartes. Descartes, ¿no es cierto? Descartes. Porque Descartes trató de ver que nosotros razonábamos, ¿sí? Pienso, luego existo, bla, bla, bla. Pero además Descartes era matemático. Descartes, por si no lo sabían, fue el primero que se le ocurrió lanzar un par de líneas y utilizarlas para hacer un esquema. Y ahí aparecen los gráficos, el llamado gráfico cartesiano. ¿Por qué gráfico cartesiano en base a Descartes? ¿Por qué? Porque Descartes, sus libros filosóficos ponía su apellido Descartes en francés, Descartes. Pero en sus libros de matemática ponía Cartesius, que es el mismo nombre en latín. Entonces esos gráficos no eran gráficos descartesianos, eran gráficos cartesianos porque él se colocaba Cartesius. Entonces el gráfico de Cartesius es el gráfico cartesiano. Y esos gráficos cartesianos se usan hasta ahora en matemáticas. Derivadas, todo ese tipo de cuestiones se hacen en base a los gráficos de Descartes. Descartes además tiene un librito que se llama Las Pasiones del Alma. En ese libro Descartes por primera vez intuye que existe algo así como un sistema nervioso que es el que recibe órdenes y da movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primero que arma un poco algo así, como una primitiva uh, psicología basada en una primitiva neurología. Eh, Libro muy interesante, muy interesante. Yo lo leí hace años.
Curiosamente lo leí en francés, sin saber muy bien francés, pero lo entendí bien. eh, Descartes, Las Pasiones del Alma. Hermoso libro. Entonces, todo esto constituye, chicos, la modernidad. La modernidad dice, hemos descubierto que el universo es armónico, se lo puede medir, se lo puede entender, los planetas giran así, orbitan así, el Sol está en el centro, bla, 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 hay otros planetas más allá, hay otras cuestiones más allá. Ya se tiene una idea del universo. La idea es mecánica, ¿no? Es la mecánica clásica, se llama mecánica clásica toda esta época, saber cómo funciona el universo. Y esta época de la mecánica clásica sirve para que toda la época fuera mecánica, todo era mecánico, ¿sí? Había un autor francés, un médico, que escribió un librito que se llamaba L'Homme Machine, el hombre máquina, donde él calculaba que el ser humano, el cuerpo humano, se podía comparar a una máquina. En esa época, en la época cartesiana, todo lo comparaban con una máquina, la época de la máquina. Y esa época de la máquina la hemos tenido hasta, si ustedes me siguen con Alvin Toffler, la segunda ola es la repetición de toda esa época. Mientras que la gente no se dio cuenta que una cosa que rompe esa época fue Einstein con la teoría de la relatividad. Ahí se rompe un poco esa época. Y mucho después también con la física cuántica. Es la ruptura total de esa época. Pero toda esa época es la llamada modernidad. Los grandes filósofos de esta época moderna son Kant y Hegel, precedidos por Descartes, Leibniz, ¿no es cierto? Spinoza, que eran tipos que funcionaban con filosofía y matemáticas al mismo tiempo. Entonces Kant, Hegel, Kant trata de ver cómo funciona la razón, Hegel puede ver cómo la razón puede ser la forma en que se explica todo el universo y toda la evolución, bla, bla, bla. Ya hay una idea evolucionista ahí en Hegel. Interesante por la época en que se hizo. Hoy en día no necesitamos a Hegel, eso ya pasó. Pero para la época Hegel implicó una forma muy interesante de pensar que la razón misma implica la idea de evolución. Una evolución muy marcada, ¿no? Pero la idea de la evolución de la historia, está dada por Hegel, retomada después por Carlos Marx, la idea de una evolución dialéctica de la historia. Todo esto que les estoy diciendo, toda esta época de la racionalidad, todo esto es la modernidad, la modernidad. A todo esto se le aplicó el título de edad moderna, edad moderna. Y después la edad contemporánea sería de la Revolución Francesa en adelante. Pero la Revolución Francesa no cambia el modelo de pensar antiguo, solamente cambia la parte revolucionaria política, pero no tanto el modelo de pensamiento filosófico, científico. Sigue en boga todo lo que es lo mecánico. Entonces, ese modelo mecánico se traslada finalmente hasta el siglo XX. Y en eso consiste la modernidad, en un modelo mecánico, una explicación para todo, la democracia como norma, las clases sociales como norma, eh, la investigación matemática, la investigación científica, la cuestión técnica antes que la tecnológica, la cuestión técnica, porque la tecnología va a llevar justamente a cambios, y cierta forma de arte, un arte que tenga sentido para la persona que lo ve. Un arte sin sentido, ¿para qué sería? O un arte que se burla de alguna cosa, ¿para qué sería? El arte tiene que ser para dignificar al ser humano, darle algún valor al ser humano, aunque sea como expresión subjetiva.
Por ejemplo, en el siglo XX, un poco antes, pero digamos siglo XX, aparece la fotografía. Cuando aparece la fotografía, muchos pintores dicen, ya apareció la fotografía, ¿para qué vamos a pintar exactamente la realidad? Ya se trata de otro salto artístico. Antes, justamente cuando hablábamos del Renacimiento, el asunto es, oigan, no se puede pintar de cualquier manera. Este más alto porque era Cristo, este más bajo porque era su discípulo. No, pintemos la realidad tal como es. Pero después de años y años y años y años, de pintar la realidad más linda o más sugestiva o más simbólica, después de todo esto, aparece la fotografía. Y muchos pintores dicen, bueno, estamos liberados, ya no tenemos que replicar otra vez la realidad. Aunque actualmente ustedes pueden ver, a lo mejor aparecen en internet, aparecen pintores actuales que han perfeccionado otra vez el realismo y han llevado el realismo a un grado así extraordinario, ¿no? Pero ese realismo ya no es muy novedoso que digamos, ya se hizo. Entonces los pintores decían, no tenemos que seguir pintando la realidad, ya existe la fotografía. Podemos hacer otra cosa, por ejemplo, lo que yo me imagino acerca de algo, o lo que yo siento acerca de algo, o puedo inventarme alguna cosa, puedo crear algo, puedo jugar con los colores, o puedo expresar mi cuerpo a través de los colores. ¿Sí? Había un pintor norteamericano que se ponía arriba de un lienzo, él arriba del lienzo, y empezaba a botar los colores por todas partes y andaba por todo el lienzo. O agarraba los colores y los botaba contra el lienzo. Y todo eso marcaba su expresión espiritual a través de su cuerpo y la expresión corporal a través de todos los golpes de pintura que él daba en un lienzo. ¿Sí? Um, se puede ver este tipo de cuadros actualmente y no sé, me parece que ese pintor tuvo mucha suerte porque la pintura que él se hacía al principio nadie la vio interesante porque eran golpes de pintura. Él a veces se volvía loco y lanzaba los tarros de pintura contra la tela. ¿Sí? Pero los cuadros de él ahora valen miles de dólares, miles de dólares. Entonces, no vamos a cerrar la historia de la pintura, la vamos a dejar para otro día. Pero la idea es la siguiente, chicos. En un momento determinado, cambia todo esto porque hay una crítica hacia toda esa época moderna. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene la crítica? Viene de un filósofo llamado Michel Foucault, un filósofo francés, Foucault, no sé, Foucault. Michel Foucault dice, en esta época que pareció tan linda, la modernidad, sin embargo, la modernidad creó nuevos valores terribles también. La modernidad creó cosas nuevas, por un lado, pero por otro lado, esas cosas nuevas también implicaron retrocesos. La modernidad tenía el afán clasificatorio. Como la modernidad quería ser mecánica, quería ser científica, empezó a clasificar a las personas, a clasificar la sociedad. Entonces, los que han hecho cosas malas van a la cárcel. Y en la cárcel hay que chequear cómo se los va a ubicar en la cárcel para poder controlarlos mejor. Por otro lado, a esta gente que son los locos, ¿qué vamos a hacer con los locos? Se los ha matado. Bueno, no los mataremos. Los pondremos en lugares llamados hospicios, hospitales para locos. ¿Sí? Los loqueros o después llamados los manicomios, el lugar manicomial. Por lo tanto, poco a poco todo se va limitando.
Aparecen en las fábricas están los obreros. Aquí están los obreros, aquí están los niños estudiando, acá están los jóvenes estudiando, aquí están los obreros trabajando. Allá están los enfermos en los hospitales, allá están los locos en los manicomios. Es decir, es una sociedad clasificatoria. Toda la sociedad moderna, la época modernista, es clasificatoria. Se clasifica a la gente para que la sociedad funcione. ¿Por qué? Porque es una sociedad capitalista. La sociedad capitalista está hecha en base a las máquinas. Entonces quieren que toda la sociedad funcione como una máquina. Obreros acá, patrones allá, campesinos allá, locos aquí, enfermos allá, estudiantes acá. Todo tiene que estar clasificado. Esa época moderna es la que ya en su versión más nueva, en el siglo XX, es lo que Alvin Toffler le va a llamar la segunda ola. La segunda ola sería la parte más última, digamos, de esta modernidad. Por lo tanto, la posmodernidad va a significar una crítica a esa modernidad. Podemos discutir si evidentemente existe o no existe una posmodernidad. Lo que no podemos discutir es que hay autores que se han puesto en ese lado. Si nosotros somos posmodernos y han creado el vocablo para decir nosotros criticamos la modernidad. No estamos con la modernidad, estamos más allá de la modernidad. Criticamos la modernidad, desde Foucault en adelante. Son varios autores que han hecho eso. Hay un autor francés también que se llama Jean-François Lyotard. Lyotard. Lyotard, ¿qué tiene de interesante para mí Lyotard? Que las primeras obras que escribió Lyotard eran sobre fenomenología. Y después fue uno de los más famosos autores sobre posmodernidad, posmodernismo. Entonces, él hizo un libro sobre qué es la posmodernidad, y como dijeron que era un libro muy difícil, escribió otro libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños. Por supuesto que ese libro era difícil también, pero lo hizo como una sátira, digamos, ¿no? La posmodernidad explicada a los niños. Pero en la posmodernidad, justamente, lo que hace Lyotard es marcar qué valores tiene que ver la modernidad y qué otros valores pretende tener la posmodernidad. De qué valores se aleja y a qué valores se podría arrimar, digamos, la posmodernidad. Es decir, trató de explicar que no se trata de una simple ocurrencia, sino que se trata del agotamiento de una forma de pensar. La modernidad es una forma de pensar, pero se agotó. ¿Y él en qué está? El tipo dice, todo esto se agotó, se terminó. Entonces, estamos en otra época. Y él parte de Foucault. Foucault critica esto y esto y esto y esto. Entonces, la crítica de Foucault dice, bueno, después de esta crítica de Foucault, tenemos que entrar en otra época, en una posmodernidad. Y que eso trae aparejado un posmodernismo en el arte. Este es el núcleo de lo que ustedes tienen que estudiar. Ustedes pueden buscar en internet sobre esto. Hay un par de libritos que yo les he dejado en la fotocopiadora, que más o menos se pueden comprender, no son tan difíciles como parece a primera vista. Si se lo leen un par de veces, por lo menos los párrafos más interesantes, van a ver que se deja entender. Y mientras tanto pueden ver ustedes, aunque sea en la Wikipedia, pueden chequear ahí en internet. Hay noticias acerca de qué se trata el modernismo, el posmodernismo, cuáles son los autores más importantes, cuáles son las diferencias entre posmodernidad y posmodernismo. Van a ver ustedes eso. Después de esta clase voy a hacer otra clase de posmodernidad y después con los autores que veamos a continuación van a entender mejor todavía la posmodernidad y van a entender mejor también a Alvin Toffler y todos los otros autores que les he dado. Porque esta materia trata de lo mismo, no importa el autor que yo tome. El asunto es cómo salimos del siglo XX al siglo XXI y qué cambios se están dando ahora. Lo mismo que pasó en el Renacimiento, que pasamos a la modernidad, lo mismo ahora se están dando cambios.
desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, un poco antes, pero digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se han producido muchísimos cambios y no todo el mundo estuvo atento a los cambios. Alvin Toffler tenía razón, hay que estar atento a todos los cambios. Esta materia es para estar atento a todos esos cambios. Entonces tomamos algunos autores importantes, hay muchos más, pero algunos autores importantes que dan idea de este cambio. Cualquiera de los autores que yo les he dado, algunos más que otros, han escrito más libros que los que yo les doy. Pero ustedes ya después, a partir de mi materia, pueden ir buscando en Internet a los nuevos filósofos, los nuevos escritores, los nuevos artistas, toda la discusión que hay acerca de modernidad, posmodernidad, es una discusión todavía actual. Algunos dicen la posmodernidad se terminó, mentira, no se terminó. Estamos en eso todavía, no se terminó. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, todas las preguntas que ustedes tengan, tienen que ponerlas por escrito. Luis me va a pasar esas preguntas y yo las voy a responder. Así que la próxima clase voy a redondear este capítulo sobre la posmodernidad y después vamos a pasar a otros autores. Gracias chicos, chao chao.